Buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida a nuestra sesión virtual. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. Veníamos hablando en la clase pasada, la sesión anterior, sobre operadores lógicos, donde nosotros mirábamos las diferentes tablas de verdad que podíamos realizar por medio de las operaciones AND, por medio de la operación por medio del operador sí entonces, y por el operador sí solo sí. También desarrollábamos ejercicios donde hacíamos la combinación de ellos para llegar a un valor lógico luego de realizar pues, las diferentes operaciones que había entre las variables. ¿Listo? El día de hoy vamos a empezar a trabajar algo sencillo de algoritmos. Básicamente en eso está fundamentada la evidencia que tenemos para esta semana. La invitación es para que vayamos mirando un software que se llama PCENT. Ese software nos permite a nosotros trabajar con algo que se llama pseudocódigo. Escribirles por aquí, por el chat, para que ustedes lo vayan buscando. Al permitirnos trabajar con ese pseudocódigo, pues también nos permitirá generar algo que se llama diagrama de flujo. Entonces, creo que la mejor manera de iniciar a programar, pues es haciéndolo con esto que se llama pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, hoy yo estuve en reunión por ahí con el coordinador académico. Recuerden que cuando nosotros tenemos o se nos quedan algunas evidencias atrasadas, pues en algún momento se da apertura de estas evidencias para que ustedes puedan enviarlas, ¿sí? Hoy hablábamos con los compañeros, con el coordinador, y él me dice que el 29 de mayo, es decir, en un mes, se va a hacer el comité académico, pero pues hay que tener en cuenta que la apertura de las evidencias sería hacia las guías de que se está, hacia dos guías anteriores, digámoslo así. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando o se finalizó, porque la idea es que los comités se realicen una vez se finaliza una guía, digamos que para el 29 nosotros ya finalizamos esta guía que estamos trabajando, y ustedes no alcanzaron a entregar evidencias. Entonces se daría apertura para entregar evidencias sobre guía número, estamos trabajando ahorita la guía número 3 y número 2. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces la invitación, pues como siempre, es para que tratemos de desarrollar cada una de las evidencias que se deja por semana y que estemos al día en las entregas. ¿Listo? Yo la semana pasada hice revisión de evidencias, más o menos el día martes o miércoles, porque tenía muchísimas evidencias por calificar de acuerdo a las fichas, y les envié el reporte el día jueves o viernes, no recuerdo bien. Entonces, para que si hay alguna corrección que realizar, por favor la realicen, o si hay alguna evidencia que les quedó mal calificada y no se le dio apertura, que por favor me lo comuniquen y yo realizar como tal ese trabajo. ¿Listo? No sé si antes de iniciar haya alguna pregunta, y si no, pues comenzamos como tal la sesión del día de hoy. Buenas noches, yo tengo una, perdón, Hola, buenas noches. Buenas noches. Démosle la eh, palabra primero a Natalia y luego a Johnny. perdón, ¿estabas hablando de las evidencias que pasó o de cuáles? Me refiero a, por ejemplo, si el comité, Ah, se refiere a lo del comité, ¿cierto? Lo que está hablando del comité. vale. Porque no se ha calificado las evidencias, la evidencia pasada. Bueno, no, revisión de evidencias, yo realicé el martes, lo que pasa es que
como la semana pasada, bueno, como el 20, prácticamente estaba programado el cierre de la guía anterior, pues se me juntaron coincidencialmente varias guías que se cerraban el 20 para las fichas que tengo en ejecución. Entonces me tocó prácticamente empezar desde el martes a hacer la depuración de todas esas evidencias porque pues estamos en Colombia, la mayoría de personas deja para la última hora y me saturaron prácticamente con la entrega. Ah, ok, ok. Desde el más o menos martes o miércoles no he realizado revisión para esta ficha. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Se realizó entrega miércoles, jueves, viernes, pues Ajá. están ahí en la plataforma. Entonces, esta semana ya se validarían. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Johnny, lo escuchamos. No, no, profe, ya quedó todo claro. Gracias. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, voy a compartirles pantalla acá. Vamos a socializar la evidencia. Pues si ustedes se dieron cuenta, solo tenemos una evidencia para el día de hoy. Quiero que me cuenten qué transversal están viendo en este momento. ¿Están trabajando con inglés? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Y tienen alguna otra transversal programada o ya la terminaron? Ni lo uno ni lo otro. ¿Lo uno ni lo otro? No, pues se Bueno, supone que es física, pero pues no nos ha escrito nadie y pues tampoco le hemos hecho. listo, física. Entonces, no, es que, pues como yo estuve hablando con el coordinador, pues a nosotros nos ponen a hacer un cronograma donde prácticamente indicamos qué necesidades tenemos de transversales para que los asocien a medida que va avanzando el proceso. Pero ya nos cambiaron lineamientos, nos toca enviar mes a mes cuáles instructores necesitamos. Entonces, pues ya sabiendo que es la de física, yo mañana emito el correo y con eso nos lo asignarán para el mes de mayo. Daniel, cuénteme. Profe, sí, la duda era con referencia a las evidencias del primer ciclo. De la Esas guía, todavía no, guía uno, 1. de la, sí, señor. Bueno, pues habría que contemplarlo en el comité, hablar esa parte, pues de acuerdo a las entregas que ustedes hayan realizado, pues si se evidencia en plataforma básicamente que ustedes siguen participación en el curso, yo creo que es bastante factible que le den apertura. ¿Listo? Pero entonces, de ahora en adelante, pues vamos a tener en cuenta que solo dos guías anteriores. Qué pena. Sí, hay un punto más adelante que hay comités, es Sí, donde señor. llegamos a un acuerdo en el que nos comprometemos a subir las evidencias. Tal Entonces, cual. como para los compañeros de pronto que están preocupados, es mejor que si la evidencia se cerró, digamos, las de la guía uno, que yo también debo la guía uno, es mejor tener las evidencias ahí lísticas para que en el momento que llegue el comité, pues lleguemos al acuerdo y podamos subir las evidencias. Exactamente. Si tenemos evidencias atrasadas, debemos desarrollarlas, porque básicamente la apertura que se da es, hoy se estipuló que era, digámoslo así, el fin de semana. Entonces, digamos, se hizo el comité el 29, entonces el fin de semana se da apertura, porque como les he dicho, nosotros no podemos tener evidencias abiertas fuera de tiempo. Entonces se da esa apertura ese fin de semana para que ustedes realicen como tal el envío. Siempre que me escriben por ahí, yo les digo, realícelas, tenga las listas, porque cuando se dé apertura, pues ahí las puede subir. Ah, ok. Pero aún no se ha dado ni el comité ni la apertura, ¿cierto? No, señor, no, señor. Les comentaba que está pactado para el 29 de mayo. 29 de mayo, Sí, listo. señor. O sea, en un mes. Listo. Bueno, entonces, ¿están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor, sí, señor. Sí, Sí, señor. listo, listo, muchas gracias. Entonces, como les decía inicialmente, trabajamos una evidencia sobre la parte de lógica proposicional, donde veíamos operadores lógicos. El día de hoy vamos a trabajar esta evidencia que se llama taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y o diagramas de flujo. ¿Sí? Pues vamos a mirar en qué se centra esa evidencia. De hecho, pues yo ya estuve mirando por ahí y
y es más centrada hacia algoritmos que pseudocódigo y diagramas de flujo para que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos a abrir por acá la guía, ya la tenía, ustedes ya saben más o menos cómo es la ruta para encontrar la guía, simplemente pues vamos a buscar la evidencia para hacer la socialización. Entonces, este de aquí. Y para ponerlo en el por esta parte. Esto está aquí. Bien. Vamos a ver qué número está encontrando. Bueno, es como por aquí que es más fácil. Entonces teníamos esto que era la anterior y vamos a mirar acá. Dice evidencia del producto, guía 3, competencia 1093, actividad aprendizaje 1, evidencia 2, taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Se nos dice, teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollando durante el componente formativo, en esta actividad se plantean algunos problemas, los cuales deberá leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente, se introduce el tema de diagramas de flujo, para lo cual debe realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Entonces, lo que nos dicen acá es que vamos a tener dos secciones, básicamente. Una sección donde vamos a identificar cada uno de los elementos de un problema, ¿sí? O sea, vamos a identificar cómo resolver ese problema. Y además vamos a tener una investigación donde nos hablan del tema de diagramas de flujo y por ende también nos hablan de pseudocódigo, lo que les estaba diciendo ahorita, apenas les narraba la evidencia. Sección del taller 1, dice, teniendo en cuenta los siguientes problemas, identificar los posibles elementos de entrada y resultados esperados de cada uno. Entonces tenemos aquí una serie de problemas. Se desea elaborar un algoritmo que permite identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos. Se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa, en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente. Suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Entonces, esos son los elementos que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Son 5 problemas, pero ya les doy las indicaciones para que quede más claro. Luego de eso, nos dice, respecto a los problemas planteados, precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones enunciadas. No olviden las preguntas guía. ¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema? ¿Qué información no es importante y se puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada conocidos? ¿Cuál es la incógnita o qué debemos calcular? Los datos se pueden agrupar en categorías. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Pues nosotros tenemos estos problemas y básicamente lo que nos están dando acá es una serie de preguntas que nos son útiles para desarrollar cada uno de estos problemas. Dice, precisar los resultados esperados. Para precisar los resultados esperados se recomienda utilizar las preguntas guía. ¿Qué información están solicitando? ¿En qué formato se debe entregar esta información? Pues ya ahorita miramos bien esta partecita, primero la vamos a leer y ahorita lo explicamos de mejor manera. Y sección del taller 2. Elabore una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o en internet respecto a los fundamentos para la resolución de problemas con algoritmos. Seleccione por lo menos 3 fuentes que le permitan resolver las siguientes preguntas. Definición de un diagrama de flujo, símbolos más importantes de los diagramas,
seleccione uno de los problemas de la sección 1 y representarlo en su equivalente de diagrama de flujo. ¿Cómo se debe entregar la evidencia? En formato PDF, teniendo en cuenta pues, que todos los trabajos escritos tienen una forma de presentación como una introducción, unas conclusiones, una introducción, conclusiones y una bibliografía, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa? Cuando uno le hablan de un algoritmo, uno lo que más rápido lo asocia es un diagrama de flujo. Entonces aquí nosotros, para esta primera sección del taller, no lo vamos a hacer con diagrama de flujo, ¿sí? Primero, pues debemos saber qué es un algoritmo para poder desarrollar esta parte. Entonces, si nosotros venimos acá, a Sajuna, y buscamos el material de apoyo, vamos el material de apoyo, que es el mismo en el que nos fundamentamos la clase pasada, vamos a encontrar que la primera sección hace referencia a algoritmia. Si yo le doy acá material de formación, introducción a algoritmia, pues voy a encontrar ese material que me va a servir para resolver como tal esos problemas que tengo allá pactados. Entonces, si miramos acá, la primera parte, mirar, nos dice introducción al algoritmo y nos dice cuál es la definición del algoritmo. Básicamente nos enfoca, nos ilustra diciéndonos que es el conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar solución a un problema. Entonces, básicamente, un algoritmo es el conjunto de pasos que nosotros seguimos para dar solución a algún problema que se nos está presentando. Ejemplo, ¿cómo hacen las personas para resolver un cubo Rubik? ¿Sí? Ustedes conocen todos el cubo de Rubik, ¿cierto? Entonces, saben que eso al desarmarlo, pues luego hay que realizar una serie de pasos para volverlo a dejar ordenado. Es decir, que cada cara del cubo tenga el color completo, ¿cierto? Y pues no se vea como tal desordenado. Entonces ahí lo que hacen las personas es seguir una serie de pasos para lograr eso, ¿sí? Si nosotros lo desarrolláramos como un algoritmo, pues sería la descripción de cada uno de los pasos que realizamos para llegar a ese fin. Entonces, por ejemplo, dice uno, bueno, es que primero hay que armar una cruz blanca. Luego de armar esa cruz blanca, se deben ordenar las esquinas. Luego de ordenar las esquinas, se debe ordenar la segunda fila. Luego de ordenar la fila, y así sucesivamente, hasta llegar a darle solución a ese problema que nosotros tenemos. ¿Listo? Pues básicamente son los pasos que yo voy a seguir para dar solución a un problema. Y acá tenemos un ejemplo. Le dicen a una persona que dibuje un rectángulo o un cuadrado sin levantar el lápiz del papel. Si miramos acá, tenemos 4 soluciones diferentes. El aprendiz pues simplemente seleccionó que iniciaba desde esta punta, ¿sí? Y hacía este recorrido. En la siguiente, el aprendiz B hizo el mismo recorrido, pero al contrario. En esta de acá, pues inició desde la derecha y en la otra inició desde la parte de arriba. Si miramos, son 4 soluciones que dieron esos aprendices para el problema que se estaba presentando y todas son válidas. En el caso de cuando hablamos o trabajamos con programación, no todos pensamos de la misma manera, pues quiere decir que podemos, cada persona, dar una solución a ese problema siguiendo diferentes pasos en esa ejecución. Entonces, básicamente, pues, digo y les reitero, simplemente el algoritmo es la serie de pasos para resolver el problema. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Acá en esta parte, pues nos plantean, ¿cierto? Que nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Y hay una frase por ahí que si nosotros, que dice que si nosotros no somos capaces de explicar algo con palabras simples, pues básicamente nosotros no sabemos lo que significa eso que estamos
explicando. ¿Sí? Entonces acá nos dicen que lo primero que nosotros tenemos que hacer es comprender el problema. Luego, debemos hacer un plan de ejecución. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a dibujar ese rectángulo? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que queremos dibujar un rectángulo sin levantar el lápiz, ¿cierto? Luego, hacemos el plan. Bueno, es que yo lo pienso dibujar a partir de la esquina superior izquierda en la parte, en la parte superior. Desde ahí empiezo a escribir. Luego, ¿qué dice? Plasmar en el papel cuadriculado ese plan. Entonces, ¿ya voy a qué? A la ejecución de ese plan que tengo para resolver ese problema. Y finalmente, lo que se hace es revisar el resultado y ver si se alcanzó ese objetivo que teníamos nosotros frente a ese problema. Si no se alcanzó, pues se vuelve a elaborar un segundo plan. Entonces dice acá, cuando el problema es muy complejo de resolver, muchas veces toca volver a analizar el problema. Pues por eso les decía, toca volver a hacer la planeación. Incluso, a veces nosotros nos tiramos de buscar resolver un problema sin haber mirado cuál es el problema que tenemos. Pues tenemos que primero comprender para luego ejecutar, ¿sí? Y dar solución como tal a ese problema presentado. Dice acá, los algoritmos son una herramienta que permite describir claramente un conjunto finito de instrucciones. Entonces nosotros vamos a tener un número finito de instrucciones para dar solución y no podemos tener instrucciones infinitas porque nos vamos a quedar en algo que se llama como un bucle, ¿sí? Y nunca vamos a poder salir de ese bucle. Entonces acá hay un ejemplo y básicamente esto es lo que nosotros, por eso quería llegar a esta parte, para mostrarles qué es lo que nosotros vamos a hacer en esa evidencia. Si miramos acá, esto está descrito en lenguaje natural, ¿sí? Y pues tenemos una serie de pasos, ¿para qué? Dice acá, se propone diseñar el algoritmo para apagar una computadora. Pues todo algoritmo tiene un nombre, por eso acá le estamos definiendo el nombre al algoritmo, apagar la computadora. Luego, todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Y dentro de ese inicio y ese fin están los pasos para resolver ese problema que se nos está pactando. Y básicamente nosotros estamos en todo momento resolviendo algoritmos. Lo que pasa es que no lo estamos, o estamos tan familiarizados con esos algoritmos que no lo tenemos en cuenta a la hora de realizar eso. Dice acá, ¿cuál es el proceso para apagar una computadora? Paso 1, hacer clic en el icono de inicio. Paso 2, hacer clic en el icono que dice apagar. Paso 3, esperar que se apague completamente. Paso 4, desconectar los cables de enchufe. Les decía ahorita, puede que esta sea la solución de Pepito Pérez, pero Juanito Alimaña dijo, bueno, es que yo puedo también, si estoy en un computador con Windows, simplemente presiono las teclas Alt F4, ¿cierto? Que sería el primer paso. Segundo paso, cuando me aparezca la ventana emergente, presiono apagar y ya de aquí para abajo pues serían los mismos pasos. Tendría una ligera variación. Acá tenemos otro algoritmo. ¿Sí? Se propone diseñar un algoritmo para cargar un celular. ¿Sí? Entonces acá estamos mirando algoritmos con los que estamos muy familiarizados y pues que a veces no tenemos en cuenta que eso es un algoritmo. Cargar un celular, es inicio, ¿sí? Sigue lo mismo, estructura, inicio, fin, y los pasos. 1, buscar el cargador. 2, agarrar el cargador. 3, agarrar el celular. 4, poner el enchufe en el celular. 5, conectarlo al toma corriente. 6, esperar que se ponga a cargar. 7, desconectarlo del toma corriente. Y 8, ponerlo en un lugar seguro. ¿Sí? En esta parte, pues nosotros podemos ser tan explícitos como nosotros queramos. A veces puede haber información que no nos sirva, ¿sí? Entonces, pues la idea del algoritmo es capturar esa información que nos permite a nosotros dar solución a esos problemas. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí.
Por mi parte, no. Bueno, No, muchas señor. gracias. Listo. Entonces dice acá, con base en los ejemplos anteriormente planteados, se puede concluir que un algoritmo debe ser realizable, ¿cierto? Entonces, el proceso algorítmico debe terminar después de una cantidad finita de pasos, ¿sí? Entonces, como les decía, si nosotros nos quedamos en un bucle, ¿sí? Y nunca terminamos, pues no estamos dando solución o no estamos alcanzando el objetivo de lo que necesitamos. Se dice que un algoritmo es inaplicable cuando se ejecuta con un conjunto de datos iniciales y el proceso resulta infinito, ¿sí? O durante la ejecución se encuentra un obstáculo insuperable sin arrojar un resultado. Y acá ya nos estamos como familiarizando con algo de programación. Cuando nosotros estamos programando, y de hecho por ahí por un grupo enviaban como una imagen donde decía, bueno, donde hacía alusión a algo de los errores, ¿sí? Cuando nosotros programamos, podemos encontrar muchos errores. Por ejemplo, que nos falta una coma o un punto y coma, que nos falta un paréntesis, que escribimos mal una instrucción, ¿sí? Entonces, todos esos errorcitos hacen que ese algoritmo que nosotros realizamos, que lo pasamos luego a un diagrama de flujo, luego lo traducimos a un programa o a código para que lo entienda el computador, pues encontró una parte donde no pudo pasar y ahí se frustró la realización eh, de la solución a ese problema. ¿Sí? Comprensible, debe ser claro lo que hace, de forma que quien ejecute los pasos, ser humano o máquina, sepa qué, cómo y cuándo hacerlo. Debe existir un procedimiento que determine el proceso en ejecución. Pues básicamente esto habla sobre la estructura de ejecución que nosotros le estamos dando a ese algoritmo. Entonces, hablamos que debe ser básicamente algo transparente, algo claro que se pueda entender. Preciso. El orden de ejecución de las instrucciones debe estar perfectamente indicada. Cuando se ejecuta varias veces con los mismos datos iniciales, el resultado debe ser el mismo siempre. La precisión implica determinar. Entonces acá estamos hablando que si miramos uno de los ejemplos de la guía, decía, bueno, necesito realizar la conversión de una cantidad de dólares a pesos. No recuerdo si era de pesos a dólares, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le indicamos una entrada, si hablamos de entrada, son los datos que nosotros le estamos poniendo al algoritmo. Si le indicamos unos datos de entrada, pues que los datos de la salida si es un dato siempre igual, esos datos de salida siempre deben ser iguales también. A menos que cambiemos la tasa de cambio del pesos a dólar o de dólar a pesos. Eso ya sería una modificación en cuanto al programa. Pero si ponemos unos datos a la entrada, pues vamos a tener siempre la misma salida, siempre y cuando el dato sea siempre el mismo en la entrada. Entonces acá tenemos un diagramita que básicamente nos representa cómo funciona el algoritmo. Primero, dice acá que debemos hacer el análisis del problema, que es comprender básicamente y qué datos necesitamos capturar o qué datos son útiles para resolver ese problema. Una vez analizamos los datos, pues pasamos a la construcción del algoritmo, que serían los pasos. Y acá si miramos, pues ya estamos entrando en contexto de la parte de programación. Una vez nosotros tenemos el algoritmo, lo que hacemos es traducir el algoritmo a un lenguaje de programación para que el computador no lo pueda interpretar, y luego de interpretarlo, pues ya nos dará la solución como tal pertinente a ese problema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros traducimos ese algoritmo, lo ponemos en el computador, sea en pseudocódigo, sea el código normal, el computador lo que va a hacer es un proceso que se llama compilación. La compilación es correr esa serie de pasos o esas líneas de código
e indicarnos si está escrito de forma correcta. Si está escrito de forma correcta, pues nos va a entregar la solución. Si no, pues debemos proceder a analizar nuevamente el problema o revisar qué tipo de error tenemos en la ejecución de ese algoritmo que está traducido a un programa. Pues acá tenemos varios ítems, de esto ya hablamos bastante, ¿cierto? Miramos, pues todo se fundamenta, el primer paso que nosotros tenemos que es mirar cuál es el problema, definirlo claramente, entenderlo, ¿cierto? ¿Qué más hacemos? Especificar los resultados que se desean obtener con esa solución. Ah, bueno, es que si yo quiero convertir la temperatura que tengo ahorita en Colombia, convertirla a grados Fahrenheit, ¿cierto? O la temperatura que tengo en Nueva York, pasarla a grados Fahrenheit, pues yo ya sé que debo realizar una operación matemática para obtener como tal esos resultados. Acá nos dice identificar la información disponible en los datos. Entonces, todo problema pues tiene una serie de datos. ¿Sí? Si nosotros hablamos de problemas matemáticos, pues vamos a tener muchos datos. Incluso cuando nosotros realizamos un curso de programación, la mayoría de problemas que tenemos en algoritmos son con números. ¿Sí? Por ejemplo, nos dicen, ah, bueno, es que tenemos un problema para calcular el promedio de las edades de un curso. Entonces, ¿qué se hace? Pues, los datos de entrada, que nosotros vamos a empezar acá a hablar de datos de entrada y salidas, ¿sí? De igual forma como hablábamos en la lógica de unas entradas y unas salidas, lo hablaremos acá. Y esos valores de entrada, pues serían las edades de las personas que yo quiero, o las notas, o lo que yo quiera sacar el promedio. ¿Sí? Y ¿cómo se saca el promedio? Pues simplemente sería la suma de esos datos sobre el número de datos y podríamos realizar o podríamos calcular la edad promedio o las notas promedio de algún curso. Dice acá, formular el problema. Es posible definir de forma, debemos mirar estas preguntas. Dice acá, es posible definir de forma más clara el problema. A veces podemos, en un problema, puede que esté mal definido o que tenga muchas palabras que nos ayudan, como que nos entorpecen la solución. Entonces, debemos definir o mirar si ese problema se puede estructurar de forma más clara para hacer la captura de información. ¿Qué otra cosa pasa? Puede que hayan palabras que no conocemos, ¿cierto? O que se desconoce su significado. Ejemplo, si a usted le dicen, ah, bueno, es que necesito realizar un problema donde yo identifique las palabras que son palíndromes, pero si usted no sabe qué es un palíndrome, pues usted no va a poder realizar o darle solución a ese problema, ¿sí? Pero mientras sí sabe que las palabras palíndromes son las palabras que se escriben de igual forma o que se leen de igual forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, pues ya vamos a saber cómo abordar el problema. O si no sabemos, pues empezamos a buscar información de cómo podemos empezar a dar solución. ¿Qué más debemos tener en cuenta? ¿Hemos resuelto algún problema de forma similar? ¿Sí? Si lo hemos resuelto, pues nos va a ser de ayuda para resolver el que estamos abordando. ¿Qué información es importante para resolver el problema? Lo que les decía, ¿qué datos necesitamos? ¿Qué información no es importante? Nos dicen a nosotros, necesito calcular el promedio de las personas, el promedio de edades de las personas que van en el bus de Juan, ¿cierto? Nos dicen, Juan es un conductor que tiene 33 años, ¿cierto? Pero yo necesito calcular la cantidad de personas que van en el bus de Juan, saber cuántas personas van en ese bus de Juan. Entonces, la edad de Juan es algo que puedo omitir. Y acá tenemos un ejemplo. Dice, Juan necesita decir cómo comprar un teléfono celular que cuesta 870.000 de contado o 980.000 a crédito. Él tiene 630.000 pesos en efectivo. Luego de revisar las preguntas previas, se puede concluir. Como el objetivo que tiene don Juan no le alcanza para comprar el teléfono celular de contado, entonces tiene dos opciones. Comprarlo completamente a crédito o también pagar una parte de contado, cuota inicial, y el resto diferirlo a crédito.
para poder resolver este problema se debe conocer el número de cuotas en el que se difiere si se desea pagarlo totalmente a crédito, o conocer el número de cuotas y el valor total del celular si se da una cuota inicial. Pues si nosotros miramos acá, pues tenemos varios datos de entrada, pero también pues podemos seleccionar de qué manera lo vamos a abordar, porque podemos pagarlo una, que es todo el celular a crédito, o pagar una inicial y el resto diferirlo a crédito. ¿Cuáles son mis datos de entrada? Pues básicamente, si miramos acá, será el valor del celular. Pues pongámosle acá, si hay un interés, pues necesitamos conocer el interés de cuánto será el incremento de ese valor para saber a cómo me va a quedar la cuota. Y de igual forma, si nosotros cancelamos una inicial de 630.000, vamos a mirar cuántas cuotas nos quedan por pagar o a cuánto nos sale esa cuota, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al valor del celular menos lo que nosotros paguemos, ¿cierto? Y también pues tiene que ir incluido un interés. Entonces nosotros debemos conocer ese interés para poder calcular a cómo nos quedan las cuotas dependiendo si se sacó a crédito o si se dio una inicial y las otras fueron a crédito. Entonces, ¿preguntas? ¿No? No, Listo. Gracias. No, Y acá, ninguna, gracias. listo, muchas gracias. Entonces, acá tenemos básicamente un esquema, digámoslo así, una imagen, donde básicamente nos dicen que el desarrollo de que nosotros debemos, pues prácticamente, desarrollar la creatividad. ¿Por qué desarrollar la creatividad? Porque muchas de las soluciones o de las personas que programan son personas bastante imaginativas, ¿sí? Que básicamente por medio de la imaginación ellos dan solución a esos problemas que tenemos. Dice acá, para estimular el pensamiento creativo, el programador debe imaginar qué quiere hacer, crear un proyecto basado en sus ideas, juega y comparte sus ideas y creaciones con otros para reflexionar sobre sus experiencias y permitirse imaginar nuevas ideas y nuevos proyectos. Entonces, básicamente imaginan una solución, la crean, practican, comparten esa solución con más personas para que en su punto de vista reflexionan sobre posibles modificaciones que puedan realizar y si hay alguna modificación, pues vuelven a imaginar y se vuelve a efectuar como tal el ciclo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar por aquí la evidencia. La evidencia que tenemos acá presente, pues inicialmente nos plantea unos ejercicios, ¿cierto? Y esos ejercicios, pues básicamente nosotros los vamos a estructurar en lenguaje natural de la siguiente forma. Voy a poner acá un ejemplo. Ah, bueno, tengo acá estas páginas que les voy a compartir por el chat. Son básicamente juegos de Flash Macromedia, y son juegos que nos permiten a nosotros, ¿cómo les digo? Resolver algoritmos, digámoslo así. Por ejemplo, ejecutar este que dice. Yo creo que en algún momento ustedes debieron desarrollar algún problemita de estos. Creo que esto tiene un volumen como fuerte. Bueno, lo malo es que tiene anuncios, pero no pasa nada. Entonces, dice acá, misioneros y caníbales. Yo creo que muchos han hecho este jueguito alguna vez en el colegio, les pusieron un problema similar. Y si vemos acá, pues es resolver el problema que tenemos unos niños, unos ángeles con unos caníbales, ¿cierto? La idea es pasar todos los elementos al lado izquierdo, es decir, cruzar el río sin que el caníbal se coma los niños, ¿sí? Pues si nosotros pasamos uno de aquí y allá, y movemos la balsa,
Digamos que dejemos el caníbal, nos devolvemos, y supongamos que yo pensé que voy a pasar el otro caníbal para dejarlo allá. Entonces, cuando lo pase, pierdo, ¿sí? Entonces, la idea es poder pasar todos los elementos a la izquierda sin que pues, se pierdan los niños. Entonces, así como les mostraba, todos esos enlaces pues tienen juegos similares que ustedes pueden trabajar para que vayan como mirando qué pasos, básicamente el desarrollo de un algoritmo, qué pasos debo seguir para dar solución a ese problema que se nos está presentando ahí. No quiere decir que nosotros lo hagamos en la evidencia, lo plasmemos en la evidencia, simplemente la invitación es para que los miren y los traten de darle solución. Listo. Ahora sí, voy a mirar por acá. PowerPoint. Les recuerdo las evidencias, algunos me han presentado evidencias en PowerPoint, si es un trabajo escrito en formato Word o formato PDF. Muchos me lo envían en PowerPoint. Entonces, vamos a poner acá el ejemplo de cuáles serían los pasos, por ejemplo, para el ejemplo que poníamos del cubo Rubik. Entonces, lo que queremos con esta evidencia resolver, pues, si estuviera estructurada acá una evidencia que nos dijera, bueno, es que necesitamos ver cómo se puede resolver el cubo Rubik, ¿cierto? Entonces, nos dirían acá, entonces pondríamos, si miramos acá, en la guía de aprendizaje, pues nos dan una estructura, pues debemos seguir esa estructura como tal, perdón, en el material, esa estructura para definir el algoritmo. Miren lo que acá tenemos. Entonces, nos definen primero el nombre del algoritmo. Entonces, algoritmo. Punto se llamaría resolver. ¿Cierto? Entonces, tenemos una serie de pasos. O primero tenemos que definir el inicio, ¿no? Inicio del algoritmo. Y luego, sí, el número de pasos o la cantidad de pasos que hacemos. Si yo sé cómo resolver el cubo Rubik, pues va a ser fácil para mí dar respuesta o indicar los pasos que debo seguir. Si no lo sé realizar, pues debo fundamentarme en cómo puedo dar solución a ese problema. Yo alguna vez resolví el cubo Rubik y sé que el primer paso, acá, es realizar una cruz blanca en el lado blanco. Entonces, realizar una cruz blanca, una cruz blanca, ¿sí? O bueno, primero que uno tiene que hacer cuando está realizando el cubo Rubik es identificar los colores del centro, ¿sí? Del cubo. Identificar los colores del centro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las piezas del centro no son móviles. Entonces, al identificar esas, yo ya sé qué cara va en cada uno de los lados del cubo de Rubik. Entonces, se identifica qué colores, cuáles son los colores del centro. Segundo, construimos una cruz blanca en el lado blanco. Tercero, lo tercero que se hace es, creo que es ordenar las esquinas de la segunda línea. Ya hace mucho no lo armo, entonces no me acuerdo. Supongamos que está bien. Entonces, tercero, ordenar las esquinas teniendo en cuenta los colores ya definidos por el centro. Cuarto, bueno, ahí va a haber una serie de pasos que le dice a uno, mueva a la izquierda, mueva a la derecha, mueva arriba, mueva abajo, ¿cierto? Y de esa forma, pues se ordena la segunda línea. Entonces, podemos acá, ordenar, segunda línea. Quinto, pues ahí ya una vez tiene ordenadas la primera y segunda fila, y que coincida con los colores, lo que se hace es armar una cruz amarilla en la parte superior. En la parte superior.
Sexto, organizar las esquinas de la parte superior. Y con eso ya tendríamos, digámoslo así, realizado el cubo Rubik y quedaría fin algoritmo. Eso es lo que nosotros debemos hacer para la evidencia. Una serie de pasos para llegar a dar solución a esos problemas que nos plantean. Por ejemplo, si nos dicen, bueno, es que yo quiero hacer el algoritmo para hacer, no sé, una tortilla de papa. Entonces, ¿qué necesitamos o qué pasos debemos seguir para hacer una tortilla con papas? Tortilla, papas. Pues vamos a mirar. Primero, ¿qué hacemos? Primero, pelar, lavar y pelar papas. Segundo, cortar las papas. Tercero, romper huevos. Cuarto, batir los huevos. Quinto, adicionar sal. Pero profe, es que la sal yo me la agrego al final. No importa, recuerden que yo les decía ahorita, cada persona puede dar solución de diferente manera, Entonces, ¿qué se hace luego? Paso 6. Se vuelca todo a la sartén, ¿cierto? Bueno, pero es que había un paso antes que era el paso 6, que era añadir aceite y poner a calentar la sartén. Entonces, añadir aceite y precalentar, añadir aceite a la sartén. Y ponemos acá un paso 7, precalentar el sartén. Luego, paso 8, se vuelca toda la sartén. Luego, acá puede haber un condicional. Un condicional es cuando nos toca tomar una decisión. Pues ese condicional no lo vamos a definir acá como estructura, sino la semana entrante cuando estemos mirando cierto código, ahí miramos cuáles son los condicionales. Condicional nos puede decir, bueno, es que voy a verificar si la parte de abajo ya está cocida o no. Si está cocida, le doy la vuelta. Si no, pues la dejo que se caliente un poco más o se hace un poco más, ¿cierto? Entonces, una vez se verifica, verificar, y está cocida por un lado. Luego que verificamos si cumple, pues se voltea para que se hace el otro lado. Y una vez se voltea, está lista, verificamos si está cocido. Y finalmente, pues nosotros lo que hacemos es apagamos la estufa y servimos. Pues ahí estaríamos llegando al fin del algoritmo. Entonces, cada problema que se nos presente lo podemos solucionar con una serie de pasos. No sé si haya alguna pregunta. No, por el No, momento no. señor. Bueno, pues sí, Hola, buenas noches. qué pena. Sí, señor. Cuando esos enlaces que nos vas a compartir son como de páginas, de una misma página o son diferentes páginas todos. Son diferentes Porque es páginas. que yo tengo como un buscador perdón, tengo como un antivirus que me molesta bastante cada vez que entro a una página, entonces eso me volvió a mí una fiesta. Pucha, y Como como son como para páginas, permitirlo. sí, y Ujú. como son páginas también viejitas, puede que le moleste por eso. ¿Sí? Son de diferentes páginas. Igual muchos son similares. ¿Sí? Entonces, Bueno, pruebe vale. con ellos. De igual forma, pues la idea es que tratemos de dar solución a esos problemas que se nos presentan. Andrés, ¿no? ¿O Hola, Andrés no? buenas noches. Sí, Ah, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? bien, sí, señor. Eh,
ingresé un poquitico tarde, pero Sí, pues digamos señor. que quiero saber si estoy entendiendo bien. Aquí la evidencia es encontrar un problema de lo que vamos a desarrollar nosotros o lo que hemos venido trabajando. Y de acuerdo a eso es plantear el algoritmo o el paso a paso No, que se va a realizar, no, señor. o son problemas cotidianos. Ya están planteados los problemas. Ah, ok, son los problemas que están en la guía. Sí, señor, tal cual. Es hacer los algoritmos tal cual como yo les estaba mostrando aquí, ¿sí? El paso a paso que seguimos para resolver cada uno de los problemas acá. Les decía inicialmente, no es desarrollar los diagramas de flujo, ¿sí? Sino simplemente el algoritmo que son los pasos con los cuales nosotros damos solución a esos problemas. Ok, entendido. ¿Listo? Y esa por ahora es la primera parte. Esa es la primera parte, sí, señor. Listo, Y la perfecto, muchas segunda gracias. parte es ya una investigación que ustedes adjuntan a ese mismo taller, que le ponen sección 2 del taller, donde básicamente consultan cada una de estas definiciones que tenemos acá. Es muy sencillo. Entonces, muchachos, si no hay preguntas, Qué pena, profe, estaríamos... qué pena. ¿Sí? ¿ Me puede volver a mostrar lo que vamos a investigar? Sí, señor, claro. Pues está acá. Definición de diagrama de flujo, cuáles son los símbolos más importantes y deben seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlo con su equivalente diagrama de flujo. Ustedes gustan. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay diferentes eh, símbolos y que, por ejemplo, el problema de las tortillas, yo les decía, bueno, es que estamos haciendo una tortilla de papa y llegamos a una parte donde hay un condicional. Tenemos un rombo que nos indica si está asada por un lado, entonces si está asada, pues paso al siguiente paso, si no, pues vuelvo a verificar. Entonces, de esa forma estaríamos representando, pues claro está que pues, hay unos pasos anteriores, ¿no? De esa forma estaríamos representando ese diagrama de flujo. Es una evidencia bastante sencillita y ya la otra semana nos ponemos a trabajar con algo de programación. Esto es pseudocódigo. Ok, ok, profe, gracias. Una ¿Listo? preguntita, profe, Señor, antes de irnos. señor. En el desarrollo de la tecnología, ¿usted nos va a estar acompañando siempre? Esa es una. Pues, bueno, La segunda es, ¿nosotros vamos a ver algo de redes o de netamente redes, vamos, sí, de de redes redes? muy poco. De redes muy poco y es básicamente en la última guía creo que se toca un tema de redes. ¿Sí? Ya, pues, no sé si la parte de despliegue ya en el servidor sea enfocada a redes, aunque no tiene una parte de direccionamiento IP, digámoslo así, sino más hacia el trabajo de puertos. Y la primera Ok, pregunta y que me del hacía, Internet de las cosas. pues nosotros somos contratistas en el SENA. Por este año, yo creo que los acompaño de lleno. Ah, listo, profe. Y bueno, la ¿Vale? otra, y ya la última, para no seguir molestando, es del Internet de las cosas no vamos a ver nada porque parte de, digamos, ejemplo, parte de, en algún momento de la aplicación o el access del software que vaya a desarrollar o que yo quisiera desarrollar en algún momento, va a tener implicado, pues, Internet de las cosas y parte Sí, claro. de resto. Me El manejo de sensores y demás, datos gustaría de que con unas diferentes herramientas, dispositivos. Bueno, pues yo sí. que he desarrollado ya la tecnología, sé que se toca Internet de las cosas, pero es más parte conceptual sobre tecnologías emergentes y disruptivas. Allá se toca, pero es muy, muy teórico lo que se toca. ¿Sí? Pero de igual forma, pues la invitación es que nosotros abordemos diferentes áreas que si necesitamos
buscar información de cómo capturar la información que nos está arrojando un sensor y pasarla o enviarla a determinado puerto, ¿sí? Para así capturarla como tal, pues lo pueda gestionar por mi cuenta. De igual forma, en mi caso, yo trabajo en la parte de electricidad electrónica con una universidad y una herramienta que nos facilita mucho la vida es ChatGPT, ¿sí? Aunque, pues, hago la aclaración, ChatGPT no es una herramienta que sea muy fiable, que puede arrojarnos cosas que no son ciertas. Pero en el caso de programación, si yo le digo a ChatGPT, necesito una librería o necesito saber cuál es la librería que se implementa en un Arduino para capturar los datos de un sensor ultrasónico, él básicamente me indica cuál es la librería y me indica también cómo puedo utilizarla. ¿Sí? O el mismo datasheet de determinado, datasheet en la hoja de fabricantes de un dispositivo, el mismo datasheet nos indica cómo podemos capturar esa información o qué es lo que nos está entregando determinado sensor. Ah, ok, sí, pues, bueno, yo también he logrado, he trabajado con inteligencias artificiales y sí, es como usted dice, a veces uno se confía de ellas y en realidad le tiran a uno información que no es Y claro, información que no es netamente verídica. precisa De hecho, hay muchos o que no es la casos, de hecho, hay muchos casos reportados donde personas han hecho uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un caso de un abogado que se fundamentó o le escribió a la inteligencia artificial que le buscara unos elementos o unos argumentos para defender a una persona. En un caso, la inteligencia artificial le dio el escrito y pues esa información que le dio era inventada por la misma inteligencia artificial. Y el man fue así a un juzgado, allá le dijeron que no, y paila, perdió el caso, ¿sí? Porque no se fundamentó y no sé hasta dónde más haya llegado esa parte. De hecho, yo utilizo mucho la inteligencia artificial para que me genere ejercicios de las materias que veo en la universidad. Le digo, bueno, yo doy una materia que se llama autómatas y lenguajes formales. Necesito un autómata, un problema de un autómata finito determinista. Él me genera el problema, pero a veces esos problemas no tienen solución o no están estructurados como deben ser. Entonces toca previamente revisar la información que nosotros, a la que estamos teniendo acceso, porque la información que tenemos con ChatGPT puede que no sea fiable. No, pues toca muchas veces, lo que toca hacer es definir los parámetros bajo los cuales uno quiere la información y aún así Sí, revisarlos para que, porque si no ChatGPT hoy deja la tarea tirada y se va por otro lado. exactamente. De hecho, por ejemplo, una buena ayuda es cuando uno trabaja con bases de datos. Cuando uno trabaja con bases de datos, puede decirle, si necesita uno una base de datos, ejemplo, se puede decirle a ChatGPT, genéreme 100 registros teniendo en cuenta tales y tales datos. Entonces le genera el listado, usted simplemente le da insert into y él le adjunta todos o sea, lo corre como una sentencia SQL y él le carga todos los datos a la base de datos. ¿Ok? Sí. Ujú. ¿Listo? Entonces, muchachos, no sé Y si hay listo, algo profe, gracias. con gusto. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. La invitación nuevamente es para que no nos dejemos atrasar en cada una de las evidencias, que estemos siempre al día, tratemos de estar siempre al día para que después no tengamos problemas. Muchas gracias por su asistencia y pues nos encontraríamos la siguiente semana. Gracias, profe, buenas Con noches. todo Buenas gusto. noches a Muchas todos. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con gusto. Hasta luego.